escucho eso. Hola, buenos días a todos. Nosotros somos el Foro de Profesionales. Voy a tener que partir de nuevo, sorry. Voy a cortar el Foro Chileno de Profesionales. Ya. Hola, buenos días a todos. Nosotros somos el Foro Chileno de Profesionales en Evaluación Educacional, FEDEV, y como parte de nuestras actividades estamos conversando con destacados profesionales y académicos en el área de evaluación educacional. Estamos muy felices hoy día de tener a Alejandra Falabella, quien es doctora en Sociología de Educación del Institute of Education de la Universidad de Londres, y quien también posee un magíster en Antropología Social de la Universidad de Chile y quien también posee un grado en Educación de Párvulos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Alejandra es académica asociada del Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Universidad Alberto Hurtado. Y hoy día vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que dice relación con la historia de la evaluación educacional de larga escala en Chile. Con eso les pido que pongamos nuestros micrófonos en silencio y le doy la palabra a Elisa, quien va a conducir esta entrevista. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, según a la hora que estén viendo este video. Muchas gracias, Alejandra, por participar con nosotros de esta entrevista. Y la primera pregunta que te quería hacer es si podías darnos como una perspectiva histórica de la evaluación a gran escala en Chile y sobre todo con un foco en los desafíos que nos dejan los últimos años de desarrollo de la política educativa en nuestro país. Bueno, hola a todas, gracias por la invitación. Bueno, no es fácil responder a la pregunta porque la historia de las evaluaciones en Chile es una larga y apasionante historia. Entonces, contarla en breve no es fácil. Muchas veces la gente como que hace como referencia a lo que es el CIMSE o, digamos, desde el año 88 o el PER, que viene unos años más atrás, el 81, 82, pero en realidad la historia de las evaluaciones viene desde que se crea el sistema educativo, ¿sí? Es el Estado, para crear y levantar un sistema educacional, necesitó generar mecanismos de evaluación, o sea, siempre, digamos, ha estado acompañado, la política educativa ha estado acompañado al erguir todo el sistema, ha necesitado también crear mecanismos de evaluación, porque la evaluación son mecanismos de poder y de control, y bueno, han ido de la mano, ¿sí? Entonces, desde los inicios se creó un sistema, un doble sistema, porque teníamos un sistema educacional segregado, ¿verdad? Teníamos, por un lado, las clases populares iban a lo que era la educación primaria, ¿sí? Y el liceo era donde iba la élite y ¿verdad? Iban a los liceos, entonces, y adjuntos, anexos, estaban las preparatorias. Entonces era un sistema bien clasista, bien segregado, que duró mucho tiempo, hasta los 60, y cada uno tenía su sistema de evaluación centralizada, ¿sí? Entonces la educación primaria tenía los inspectores que iban, que eran muy solemnes, ¿sí? El inspector iba y representaba y encarnaba al Estado, iba a las escuelas por terreno, ¿sí? Uno a uno, y miraba desde la higiene, los profesores sus prácticas, hacían exámenes a los niños, y el inspector, después había un inspector general, y hacía sus anotaciones, y había un sistema de rendición de cuentas, o sea, eventualmente si un profesor era mal evaluado, podía llegar a despedirse, ¿sí? Y además había el sistemas de evaluaciones, de examinaciones, ¿sí? Y esos se hacían con unos ¿cómo se llama? Como board, como, no sé, unas 3 personas externas, podía ser el mismo inspector, personas de la comunidad, autoridades, y evaluaban a los niños y niñas a través de exámenes orales. Y después también, bueno, se usaba también ensayos o exámenes orales. Y el liceo era la Universidad de Chile, que evaluaba, y después, bueno, eso después pasó a ser el bachillerato, ¿verdad? Y la aptitud, pero ahí ya la Universidad de Chile, imagínense, ya en esa época con el Instituto Nacional tenía el poder,
y en la responsabilidad de evaluar a los liceos públicos y privados. Y eso genera obviamente muchas roces con la Iglesia Católica, porque bueno, quien evalúa y quien define el currículum y quien define los textos escolares, esos tres componentes son claves, es quienes definen temas muy importantes en la educación. Esa es como la primera fase, ¿sí? Pero ahora, esa fase se va mezclando porque en el fondo empieza a llegar a principios del siglo XX la psicometría, y eso es muy importante, llega sobre todo a la Universidad de Chile. Hay varias personas que se van a estudiar a Estados Unidos, especialmente Columbia University y Teachers College, es clave. Ese es como la efervescencia, ¿sí? de la psicometría. Pero lo interesante ahí es que, y esto es como la tesis de lo que hemos trabajado, ¿sí? Es lo ecléctico. Es que por un lado tenemos lo que venía de antes, de lo que era este brazo evaluador del Estado en el terreno, ¿sí? Por otro lado tenemos la psicometría y todo lo que se llamaba los exámenes de inteligencia, y además a su vez teníamos la influencia muy fuerte de la escuela nueva, ¿sí? Y de lo que era John Dewey, la educación progresiva, etc. Entonces todos estos distintos elementos empiezan a confluir. Y por ejemplo, Amanda Labarca, Irma Sala, bueno, Darío Salas antes había estudiado también allá, entonces se van formando con estas distintas corrientes. Y también a la vez está empezando los estudios de educación comparada, ¿sí? Y entonces los países quieren compararse, sobre todo, digamos, esta visión además colonialista, ¿sí? Empiezan los países, digamos, Alemania, Francia, Inglaterra, quieren además estudiar a los países que ellos han colonizado, y además también quieren estudiar con los países con que compiten. Entonces ahí también empieza de a poco a hacerse estas pruebas que empiezan a comparar. Entonces eso también, entonces todas estas cosas van haciendo sinergia y van confluyendo. Y este conocimiento se traslada y llega a Chile, ¿sí? Especialmente a la Universidad de Chile, donde crean estos laboratorios, y después se crea el Instituto de Estadística, lo que después va a ser el DENRE, ¿sí? Y además es muy interesante porque ellos también, además, en la Universidad de Chile hay que pensar en esa época, la Universidad de Chile era como también parte del Estado, ¿sí? Muy junto con lo que era el Ministerio de Educación. Y se crean en los años 30 las escuelas experimentales. Entonces ahí también son un laboratorio de prueba, pero con esta visión de una pedagogía en avanzada, pensando que la evaluación tradicionalmente era oral y era ensayo. Entonces, hacer pruebas de este tipo, que luego se llamaron las pruebas objetivas, ¿sí? Que eran estandarizadas, que tenían respuestas únicas, etcétera, eran pruebas que permitían hacer diagnósticos más, o sea, eran comprendidas como que permitían hacer diagnósticos más exactos, que podían comparar. Entonces, bueno, era entendido como bueno, una pedagogía de avanzada que iba a poder responder de mejor forma a los requerimientos de cada estudiante. Además, se hacían estudios. Algo más, hay otra cosa importante, lo laico. Esa es otra influencia, porque aquí también está la escuela pública y está la visión de la ciencia. Entonces también eso es importante porque es una visión de la pedagogía científica. Entonces esto también viene a ser científica la pedagogía, hacerla más objetiva, más exacta. Y también eso está junto con la visión de lo laico, ¿sí? Versus, o sea, estos son mujeres progresistas, feministas, entonces también esa está una diferenciación con la Iglesia y como con generar esta educación pública, progresiva y laica. Entonces, como todo este entramado, yo creo que es muy interesante verlo, como los inicios de esto, porque por lo que tratamos de argumentar en este estudio es que para entender las evaluaciones hoy en día y su persistencia y el poder que tienen, es entender que aquí no hay una hebra, no hay una lógica que ha llevado adelante este tipo de políticas, este tipo de instrumentos. Es una construcción de muchas hebras muy eclécticas que han armado una historia muy robusta, ¿sí? Como con eso, nuestra larga historia de las evaluaciones. Después vienen los años, bueno, 50, 60, pero sobre todo los 60 de nuevo, son como ciertos hitos los que le estoy nombrando, ¿sí? Los 60 de nuevo son efervescentes.
ahí de nuevo empiezan a ver como que son hebras que vienen, pero entran nuevas, ¿sí? O sea, ahí viene todo lo que hay que pensar ahí, la UNESCO, muy importante, la CEPAL, y bueno, la influencia de Estados Unidos con la Alianza al Progreso, ¿ya? Y entonces ahí Estados Unidos preocupado de que América Latina no tenga la influencia de Cuba, ¿sí? Y hacer cierta, dominar la región, hace préstamos de financiamiento y se mete en distintos temas y uno es la educación. Y por ejemplo ahí ya está la influencia de lo que es el SATS de Estados Unidos, la prueba que tiene una larga historia, pero se viene y se invita a personas para enseñarles cómo construir pruebas estandarizadas como el SATS, que es lo que da origen a la preaptitud. Se me olvidó ahí el nombre de la persona que... ya me voy a acordar, pero en el fondo ahí la persona que se forma ahí en esos años es como la madre de la Erika Himmel, ¿sí? ¿Ah? No es la Erika Himmel. No, la Erika Himmel es discípula pero ya me voy a acordar del nombre. También se llamaba Erika Grassó. Ya. La Erika Grassó, una gran mujer muy importante en la historia de la pedagogía en Chile y de las estadísticas y de la medición, la Erika Grassó ella estaba dentro de estas redes, ¿sí? Y junto con la IEA, ¿sí? IEA, que es la que hace el Teams, etc. Entonces ella estaba en estas redes, ¿sí? Entonces eso también está funcionando a la vez, están empezando hubo todo un proceso de cambiar del bachillerato, ¿sí? A generar una prueba visionada como más objetiva, más justa, más equitativa, etcétera, ¿sí? Y ahí eso estaba como en la visión, y ella a la vez está en estas redes internacionales. Y ya al año, digamos, los 60, se empieza a elaborar esta primera prueba internacional. Creo que es la segunda prueba a nivel global, pero ya participa ahí Chile, imagínense en esa época, a finales de los 60, que se aplica en Chile bajo la UP en el 71, que es el SSS Six Subject Study. ¿Sí? Entonces, Chile está muy metido en toda esta lógica, en toda esta historia, está como muy... como muy desde las raíces, ¿sí? No es algo superficial, tiene todo esto muy, muy metido. Y a la vez, eso es como a nivel más de educación superior, ¿sí? Como la entrada para la universidad, pero a la vez a nivel de escuela, otra persona muy clave es Ernesto Schiefelbein, que es economista, ¿sí? Tiene su mirada también ahí desde los números, estudia en Harvard, y Mario Leighton. Y Mario Leighton es clave, y ahí de nuevo tenemos otro lugar que es importante, que es la Universidad de Chicago. Y varias personas estudian en la Universidad de Chicago, la Erika Himmel estudia, si no recuerdo bien, en Columbia, pero en Chicago estudian varias personas y después varias personas bajo la dictadura, ¿ya? Hay varias personas que no solamente en economía, que es como los Chicago Boys, sino que también en educación. Entonces ahí va a haber confluencia de personas, ¿sí? Y la Universidad de Chicago, entonces ahí los importantes en educación son muy conocidos, ¿sí? Bloom y Taylor, ¿sí? Los padres de la evaluación, por lo menos los que estudiamos pedagogía. Entonces llega Leighton muy influenciado, obviamente, por Tyler, por Bloom. De hecho, después él tradujo un libro de Bloom, escribieron juntos, etc. Y llega con este tema del currículum tecnológico. Y también a la vez eso confluye, ¿sí? Porque es el currículum tecnológico va de la mano con cómo planificar a cómo evaluar. Entonces, bueno, todo esto va confluyendo. Además, como le decía, está lo de la planeación y la UNESCO. Entonces la UNESCO, y en esa época como la planeación del Estado es muy importante, y el Estado tiene que planificar y tiene que evaluar. Entonces es como toda esa noción como de la planificación desarrollista, ¿sí? Entonces eso de nuevo confluye, y además está la reforma escolar, y se hace la primera prueba masiva en octavo básico, que es la prueba nacional, ¿sí? De lenguaje y matemática. Ojo, disculpen, pero sí, te voy a hacer un entre paréntesis. La primera prueba masiva es el año 31, ¿sí? La Amanda Labarca hace una primera prueba masiva, digamos, a gran escala,
Hoy creo que es como que uno diría hoy en día, creo que es en los liceos, si no me equivoco, ¿sí? ¿A qué edad se hizo? Pero ella hizo la primera prueba a nivel nacional masiva, ¿sí? Pero la época no dio para hacer los análisis. En el fondo se cuenta ahí en los textos que hicieron, pero no pudieron finalmente porque, o sea, hay que imaginar que la infraestructura tecnológica era muy, o sea, todo esto era muy a mano, digamos. Incluso nosotros las entrevistas que hicimos para los que hicieron después, o sea, y lo mismo pasó con el PER, ya ahora voy a volver los años 60, la prueba nacional. La prueba nacional, nosotros así buscamos los resultados, ¿sí? Y nuevamente hubo un problema tremendo con analizar los resultados. Y de hecho estaba la fantasía que estos resultados iban a tener consecuencias para los niños y que no iban a poder pasar al primero medio, digamos, ese nuevo primero medio, y que tenían que egresar del octavo básico, iba a ser como una prueba como de cierre, ¿sí? Bueno, eso finalmente nunca ocurrió y nuevamente, piensen ustedes que recién el computador llegó, a Chile llegó en los años 60 y esos computadores como grandes, ¿sí? Que ocupaban una sala, entonces no... bueno, eso, la tecnología, el conocimiento estadística no estaba todavía como a la par de poder hacer estas ideaciones, o sea, políticamente y en la imaginación y el deseo estaban, pero no estaba toda la capacidad, o sea, recién con el PER, que ya en los años 80 con la dictadura va a empezar a construirse como con un poco más, pero incluso las primeras pruebas del PER, imagínense ustedes que se mandaban a imprimir a Estados Unidos, o sea, incluso la impresora era algo, digamos, que no era cotidiano, ¿sí? No sé si sigo, porque esto como... Porque ahora viene la dictadura, no sé, Lisa, dime. En este momento me siento como... me estuvieras contando un cuento que me interesa mucho. Probablemente a todos los interesados en evaluación también les está interesando mucho como conocer todos esos detalles y esas cosas que uno, por lo general, pasa por alto, no conoce y no se da cuenta de las profundas raíces que tiene la evaluación, así que adelante. Sí, a mí, ya, bien, a mí me encanta y es una historia de grandes mujeres, ¿eh? O sea, si vemos, es la Irma Sala, es la Amanda Labarca, es la Erika Grasó, es la Erika Himmel, o sea, aquí de forma interesante la lideraron mujeres. Después, claro, Mario Leighton y Ernesto Schilfein, ahí tenemos hombres, pero ellos estaban a cargo, bueno, ahí está el CPIP, ¿sí? Y ahí el CPIP, habían varios profesores, pero eran menos conocidos, digamos, las personas que estaban a cargo de construir cada prueba. La historia de la dictadura es otra época fascinante para mí y de nuevo esta es como parte de mi obsesión, es como de aclarar la interpretación de la dictadura. De hecho, yo empecé estos estudios justamente por esto, porque primero yo estudiaba el CIMSE, sí, su efecto en la escuela, en el día presente, y mucho había en el debate, algunos decían, no, es que el CIMSE se creó con un fin mercantil, se creó para generar el mercado, ¿sí? Y para darle información a los padres. Y otros decían, no, el CIMSE viene del PER y tiene un fin pedagógico. Entonces, estaban como estas dos versiones, entonces yo también tenía como la obsesión de querer entender la verdad, ¿sí? Así como entender realmente cómo fue histórica, ¿sí? Históricamente. Entonces, como con esa curiosidad, por ahí empecé, después me fui para atrás, pero por ahí empecé. Y la historia es más o menos así, y les puedo contar la tesis, la respuesta y después le cuento el proceso, pero básicamente, igual que en los otros, todos los objetivos estaban presentes. O sea, se quería informar, se quería ayudar a apoyar pedagógicamente en el contexto de la dictadura, ¿sí? Se quería informar al mercado, ¿sí? Orientar a la familia, se quería ayudar a los profesores, se quería categorizar a las escuelas y hacer políticas de discriminación positiva, identificar las que estaban más malas. Se quería hacer todo lo que hoy día se hace. Entonces, por eso nosotros lo llamamos una historia ecléctica, ¿sí? Ahora, en cada momento han habido, como uno diría, como ciertas prioridades, ¿sí? Hay discursos y énfasis más importantes, pero todos estos hilos se van combinando y están presentes, o sea, no solo... Entonces, es una política, yo diría, como pensando hasta hoy en día, es una política que ha sido muy ambiciosa y por eso ha sido seductora, porque ofrece muchos objetivos con un solo instrumento. Entonces, bueno, aquí la historia empieza que ya venía el tema de la prueba nacional y ahí entra
como ministro Gonzalo Vial, que era abogado y trabajaba en la Católica. Entonces Gonzalo Vial le pide a la Erika Himmel con su equipo de la Católica, y entendiendo que además la Universidad Católica tenía un rol importante con la dictadura, que hicieran esta prueba, pero el espíritu del PER, a diferencia del CIMSE, ¿ya? Es que fuera una prueba para poder alimentar y, digamos, darle información pedagógica a la escuela. Estaba muy fuerte este tema como de la descentralización. Y claro, venía la municipalización. Entonces los profesores, los municipios, en el fondo, tienen que tener la información sobre los aprendizajes para poder responder. Esto ya no es de forma centralizada, entonces ese era como el espíritu. Y ahí se hace el PER dura como 3 años, pero bueno, primero los ministros con Pinochet duraban poquísimo, ya, entonces, pero de verdad, no sé si el listado es, cada uno duraba, muchos no duraban ni un año. Gonzalo Vial fue conocido que se llevaba muy mal con Pinochet, habrá durado como unos 8 meses, 9 meses. Entonces, bueno, sale Gonzalo Vial y entra Alfredo Prieto, y ahí viene el giro, ¿sí? Entonces termina, además, bueno, el PER era muy caro, entonces era como la crítica, muy caro, y el ministerio además quería tener el poder también de esta prueba, y entonces se termina el PER, vienen como unos ensayos internos en el CPIP, pero a la larga es lo que finalmente fue que querían tener esta evaluación dentro del ministerio, con un costo más bajo, eso, y con la entrada de Prieto se genera el cambio, y Prieto además escribió un libro que es muy conocido, sí, que en el fondo ahí él como que hace este como diseño del mercado, ¿sí? Y dice que lo clave, el mercado no tiene sentido si no tiene este CIMSE, ¿sí? Que en esa época todavía hablaban del PER. Cuando necesita una prueba para medir la calidad, porque solo con esa prueba podemos regular y girar, movilizar el mercado educativo hacia la calidad. Si no, el mercado no funciona, si no, el voucher, digamos, no tiene sentido. Entonces, la expectativa de la prueba es gigantesca, sí, es muy importante. Y también que ayude a los profesores pedagógicamente, eso también estaba. Ahora, también es interesante cuando uno sigue viendo eso, los textos, digamos, y la época. En el fondo está lo pedagógico, está lo del mercado, obviamente, y la expectativa de que los padres eligieran por resultados, pero también está el control desde el Estado, y yo creo que ese es algo menos conocido, y eso es algo que yo critico mucho, que cuando las personas dicen, la dictadura fue un libre mercado. No fue un libre mercado. Yo creo que eso es como importante aclararlo. El pensamiento neoliberal tenía diseñado mecanismos de control, ¿ya? Entonces eso es importante considerarlo. Además, partamos que primero, además, el libre mercado era una dictadura. Andaban persiguiendo, matando, torturando personas, que es importante no olvidar, cerrando centros de estudiantes, cerraron el SUT, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, controlaban el colegio de profesores, etcétera, etcétera. Así, era un control de una dictadura, eso no es libre mercado, uno. Un currículum, bueno, un currículum bien básico, patriótico, conservador. No sé si algunos de ustedes estuvieron en la escuela o en el liceo bajo esa época, ¿sí? Cantar la canción nacional, bailar la cueca, celebrar el 11 de septiembre, o sea, entonces tenía todo eso, de nuevo todo ese tema conservador y de control, y ahí de nuevo entra el CIMSE, y por ejemplo, claro, los textos lo que hablan, y la discusión, suponte, de la LOCE, ahí habla la Junta Militar, esto es algo menos, es como de estas hebras son menos marcadas, ¿sí? Porque obviamente en esa época era como el sueño del mercado, o sea, estaba mucho más fuerte eso, pero lo que se planteaba era que el CIMSE se iba a permitir identificar las escuelas que no pasaban el currículum, y aquellas escuelas iban a tener que encenderlas con una luz roja, ¿sí? Y habría que intervenirlas. Entonces, bueno, que uno diría, bueno, es más o menos lo que después se fue dando. También hay textos que hablan de, esto es más el equipo de la Católica, ¿sí? Pero ellos también hablaban con esta visión más pedagógica, decían, deberíamos, y ellos armaron como, categorizaron, o hoy día uno diría, ordenaron las escuelas en 4 grupos, y decían, bueno, las escuelas del 25% con los 25% más bajos, ahí deberíamos entrar, etc. Bueno, esa es como de nuevo lo ecléctico en la dictadura, y eso, como insistir nomás que esa noción de neoliberalismo hay que como actualizarla a la realidad.
Y después adelante, bueno, y además yo creo que ahí ya lo conocemos más, esa historia, sí, pero tal vez sí como insistir en algunas cosas que fue una historia que fue siempre como agregando, ¿sí? Ya fue avanzando, estuvo el SNED primero. Yo diría que la concertación, claro, hay como, digamos, pensando como en estos, podríamos a lo mejor reflexionar un poco como las diferencias entre gobiernos, ¿sí? Entre la concertación y lo que fue los gobiernos de derecha. Que aunque fueron acumulando, fueron teniendo cada uno su, digamos, fue un crecimiento de lo que fue finalmente el sistema de aseguramiento de la calidad, pero cada uno fue poniendo de su parte, pero con distinto énfasis, ¿sí? La concertación, diría en general, claro, su foco era como el tema más pedagógico y de a poco fue como cómo vamos transmitiendo de mejor manera estos resultados. Como mucho énfasis en eso, como la cartilla para el director, para las familias, como cada vez más claro y menos como con el enfoque más como que fue la preocupación más desde la derecha, que fue como la información para la familia, eso. Tal vez como decir como una última reflexión, ¿sí? Para que después sigamos más, perdón, la conversa y la interacción. Pero tal vez sí como una reflexión sí que hemos tenido, y no hemos hablado además a todo esto como la influencia internacional, que después lo vamos a hablar, que además también obviamente ha sido súper importante, que en el fondo lo que argumentamos es que esto ha sido una historia ecléctica, no ha sido como el mercado, porque a veces como está el mercado y como que se saltan como de la dictadura al mercado, y esto es lo que como que en el fondo entender la complejidad, y yo creo que justamente entender esa complejidad es lo que nos permite entender lo que nosotros llamamos la persistencia de la política del CIMSE, ¿sí? Como lo fuerte, lo arraigado que está en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestras creencias, digamos, de lo que es necesario, del miedo, del terror que implicaría sacarlo, ¿sí? Con qué nos quedamos. Y de que además lo que hemos dicho es que, que ha sido una política muy seductora. Y porque seduce a muchos, por distintas razones. Entonces es interesante, en su momento nosotros miramos el estudio, por ejemplo, el discurso de la presidenta Bachelet, cuando ella anuncia el sistema de aseguramiento y cuando Piñera ya sale, digamos, del Congreso para implementarlo. Entonces, la Bachelet, por ejemplo, cuando anuncia este sistema de aseguramiento, ella dice, queremos más Estado. Ese es como su gran eslogan, ¿sí? Queremos más Estado, y con eso ofrece este sistema de aseguramiento de la calidad. Y Piñera, también alegre con esto, ¿sí? Dice, esto nos va a permitir más libertad, ¿sí? Entonces, como los dos principios como más icónicos que uno podría decir como de la izquierda y de la derecha se usan bajo una misma política. Eso. Bueno, súper interesante como ver cómo esta política ha persistido en el tiempo, porque hasta la administración de los establecimientos es algo que ha cambiado. Ahora lo estamos pasando a los servicios locales, pero el CIMSE sigue ahí firme. Con pandemia también querían seguir aplicándolo todo. Sí, súper interesante la perspectiva. Y bueno, tú mencionaste también las influencias extranjeras en el desarrollo de nuestro sistema de evaluación, sobre todo la influencia de Estados Unidos. Pero me gustaría saber si después de tantos años de tener un sistema de evaluación nacional, que creo que es el más antiguo de Latinoamérica, ¿tú crees que se ha podido generar desde Chile o más amplio desde Latinoamérica una idea sobre cómo debería ser la evaluación en aprendizaje? Porque en general cuando uno lee sobre evaluación, uno lee del norte, del hemisferio norte. Esas son como las publicaciones mainstream que uno revisa, pero desde el sur no se escribe mucho sobre evaluación. Entonces, ¿tú crees que se ha podido generar como una mirada particular sobre la evaluación desde Latinoamérica o desde Chile? O sea, respecto como a una mirada más como de evaluación formativa, como eso yo o a evaluación para el aprendizaje, en eso yo no lo he estudiado mucho, digamos, no te podría responder respecto a eso. Lo que sí te podría decir que respecto a pruebas estandarizadas, sin duda que sí, pero sobre todo, digamos, pero es una influencia que viene del norte, digamos, una influencia que viene... pero se ha ido asentando. El PREAL, por ejemplo, fue muy importante como institución de expandir dentro de América Latina este tipo de pruebas.
el BID, UNESCO, bueno, la OCDE. En su momento el Banco Mundial fue muy importante en los años 90. Y el préstamo de los 90 del Banco Mundial, uno de los acuerdos era mantener la prueba, pero no era sentido como una obligación porque en ese momento las personas que estaban a cargo también querían hacerlo, digamos, pero era una condición mantener la prueba. Entonces el Banco Mundial fue muy importante, hasta incluso para la construcción de la ley, digamos, del SAC, del Sistema de Aseguramiento. El PREAL hizo una asesoría con la Emiliana, hoy se me fue el nombre, tal vez ustedes se lo saben, ¿no? La Emiliana, bueno, es una mujer ahí de, la Xaviera, se me fue el nombre. ¿Emiliana Vega? Exacto, la Emiliana Vega, por ejemplo, ella asesoró para diseñar la política, y en el fondo, claro, la mirada del Banco Mundial era el voucher, como similar a lo que se fue construyendo. El voucher está bien, es eficiente, sería difícil sacarlo porque en Chile ya existe este régimen mixto, ¿sí? Como el lenguaje, pero no hay un buen sistema para exigir la calidad. Entonces, y después la OCDE hacía muy importante, y PISA. Entonces, también se habla como de esto, en el fondo, hubo momentos como con presiones más evidentes, ¿sí? Como te doy la plata, pero, digamos, más materiales. Pero la OCDE lo que ha creado es lo que se llama la cultura global de las evaluaciones. Y ahí no hablaría de América Latina, sino y en el fondo se crea y se hacen estos encuentros, por ejemplo, de ministros, etcétera, y es como, en el fondo lo han descrito como se ve como responsable tener este tipo de pruebas, y por lo tanto, como ser un gobernante que no tiene este tipo de pruebas se ve como irresponsable. Por lo tanto, hay una presión más subjetiva en el aire a nivel global. Y en América Latina muchos países lo fueron haciendo, pero hay algunas más icónicas: Chile, Colombia, Brasil ahora tiene muchas pruebas, pero claro, hay otras que están como, no sé, clásicamente Argentina, pero ahora Argentina también bueno, ahí están cada uno con sus debates. Yo creo que eso es interesante. O sea, Anthony Berger habla de cómo las políticas de estandarización son la política que más ha expandido en el mundo, mucho más que la privatización. Entonces ahí de nuevo es como, ¿por qué? ¿Por qué esta prueba de nuevo? ¿Por qué ha sido tan seductora? Bueno, yo creo por un poco lo que les comentaba antes, ¿sí? Pero como América Latina, como que tuviéramos una narrativa, una propuesta como distinta, por lo menos en pruebas estandarizadas, yo diría que no, que por lo menos lo que yo he revisado no. Tal vez hay en otras líneas, digamos, hay algo como que estén haciendo, no sé, pero en esto de pruebas masivas, no conozco. Oye, muy interesante la entrevista, y de verdad reitero que me he sentido como escuchando un cuento, voy a decir, de hadas para mí, porque me entretiene mucho y me llena como la cabeza de ideas muy interesantes. Y en honor al tiempo, vamos a dejar la entrevista hasta acá, aunque me quedan muchas preguntas sobre el futuro, porque la historia nos ayuda a pensar sobre el futuro. Entonces, seguramente una pregunta sobre el futuro la vamos a abordar en una próxima entrevista. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que han escuchado esta entrevista. Muchas gracias, Alejandra. No sé si quieres agregar algo al final. No, o sea, yo creo que tal vez lo único es eso, como que yo creo que lo que tenemos que lo que viene, yo creo que como desarmar lo que tenemos, porque de eso hablé menos, digamos, en el fondo que hay la pregunta, y tal vez dejarlo como la pregunta, es como que existe un acumulado muy grande sobre los efectos negativos de este tipo de pruebas. Y eso es parte de la reflexión, ¿sí? A pesar de eso, se han mantenido, bueno, por lo seductoras que son. Entonces yo creo que, bueno, la tarea de ahora es como repensar el modelo que tenemos, pues es como nuestro desafío para pensarlo hacia el futuro. Así que encantada de participar en otro conversatorio. Muchas gracias.